seguir con un ejemplo que a mí me llama poderosamente la atención. Güey. A mí, primero porque a mí la área de la neurociencia me llama la atención. Hay varios papers que vamos a desarrollar que vamos a leer en el curso de esta área y otra es por lo que es llevar la ciencia al límite. Ese es el caso de este señor Phil Kennedy, que lo vemos acá, que es irlandés, fue neurólogo. Trabajó toda la mayor parte de su vida, la investigación que desarrolló era para implantes cerebrales. Específicamente, él tenía interés en implantes en el cerebro que permitiera que personas que no tenían la capacidad de hablar pudieran hablar. Y resulta que pues varios de sus estudios tuvieron bastante éxito, llegó a aparecer hasta en programas de tele matutinos hablando del futuro, de la integración humano-máquina, pues parecía bastante prometedor el asunto. ¿Qué sucede? Pues a la investigación dentro del área se empieza a atacar desde otras aristas por otros investigadores, pierde financiamiento y llega un punto donde él tiene una idea sobre un implante, pero no tiene dos cosas indispensables. Uno es dinero, ya eso es terrible, y lo segundo es un voluntario. Entonces, vean el escenario que se presenta acá. Es esta clase, aquí hablaremos mucho pues de replicaciones y de repetibilidad de los experimentos, pero hay cierta clase de experimentos, por ejemplo, pruebas de seguridad en automóviles, que es carísimo o es muy difícil repetirlo si usted a una observación le tiene que sacar la mayor cantidad de datos. En este caso de este señor neurólogo, pues esto de los implantes era así, a lo mucho usted iba a tener un paciente que tenía que pues obtener la mayor cantidad de datos para su investigación. Entonces, ¿qué hizo este señor creyendo meramente en la idea? Se fue a Belice y se implantó a él mismo pues, el dispositivo que había desarrollado y resulta que pues ha tenido un montón de críticas. Hay personas que les parece que esto no era ético, que se le debió haber quitado la licencia de ejercer. Tuvo consecuencias permanentes en su vida. Por un tiempo no pudo hablar y también tiene, se dañó un nervio, entonces tiene como la mitad de la cara caída, pero sí recabó un montón de datos del experimento. Y esto pues tiene varias aristas. Primero es si es correcto, es ético, es moral lo que él ejecutó, que ético y moral no es lo mismo, pero ¿qué pensás, Barnum? ¿Cómo es este escenario? ¿Lo apoya o no lo apoya? ¿De dónde se consiguió un carnicero en Belice? Fue con los narcos. Bueno, no lo apoyaría. No, Muy fácilmente pueden haber voluntarios que no son conscientes de los riesgos. pero es que el voluntario fue él, se lo puso al mismo. Es que no es que digamos, aunque sea un voluntario, no hay evidencia para poder asumir el riesgo siquiera. Pero ese, ahora viene la parte. La evidencia para asumir el riesgo, eso nos vamos a dar cuenta después de ejecutado el experimento. Profe, Ajá. pero digamos, es que entiendo como la pregunta, pero no la entiendo, porque es decir, ¿cómo se puede decir como lo ético y lo moral si es como decisión de él? Eso no es algo más como colectivo, digamos, al final, lo moral y lo ético aplica como a un grupo, digamos, no siento que aplique como para una persona y si yo decido hacer como la prueba que quiere hacer para él mismo, digamos, es cosa de él, digamos, no veo como la relación. Muy bien, muy bien, muy bien. Que dicha que lo mencionas ahí. Cambiamos la palabra por correcto. Pero ¿Cómo para lo- mí sí está bien. Sí, porque argumentemos eso. Alan, Y porque muchos científicos lo han hecho anteriormente. Por ejemplo, Marie Curie, digámosle, de ahí, sin saber a lo que se está exponiendo.
Y entonces a veces sí es necesario, más si él de ahí era la pasión de él, ¿verdad? Por la ciencia. Por la ciencia. Eso es bastante interesante, pero viene aquí, con respecto a eso, Marie Curie, hay algo que es exponerse a un riesgo desconociéndolo y otro es exponerse a un riesgo conociéndolo. O sea, que usted sabe a lo que va. Este señor es un neurólogo especialista en el área. Él sabía lo que iba y aún así creía en su idea. Esta me parece, yo leí la entrevista y de la entrevista sí me dio, pues, como, puede ser de como la persona que lo entrevistó haya redactado el artículo, pero se da la pinta como de científico loco. Estas son afirmaciones que hizo durante la entrevista. Por ejemplo, you can do science by a committee. Eh, the use was built by individuals and not committees, etcétera, etcétera. Estas afirmaciones me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, esta, que la cirugía cerebral está sobredimensionada. Una de las cosas interesantes, yo leyendo la, el- la entrevista a este señor, la historia de este señor es que el- cuando él se realizó la operación, tuvo unas complicaciones bastante graves y el médico que le había ejecutado el procedimiento, pues llamó a la esposa. Dice que la esposa, hasta a manera de resignación fría, lo que le dijo es, yo le dije 1000 veces que no lo hiciera. Aún así lo hizo. Y pues resulta que de este procedimiento primero se puso el electrodo y luego se hizo un segundo procedimiento para ponerle una antena al electrodo para poder recabar los datos. Estos datos los ha presentado pues en varias conferencias y hay científicos desde que lo apoyan, que dicen que es de mucho valor, hasta gente que dice que lo que él hizo no es correcto y que no es correcto que atienda a otras personas o que esta historia siquiera se comparta. Profe, Ajá. bueno, no sé si iba a decir justo eso, pero o qué opina usted exactamente de eso, porque es que me parece muy curioso, digamos, lo de correcto o que gente lo critique por hacer eso. Siento que sin importar, o es lo que hizo usted hace un momento, digamos, que sin datos anteriores o sin poder decir, es un riesgo porque pasó esto, digamos, siempre tiene como que, a ver, o sea, tiene que estar esa primera prueba, digamos, y sin importar, digamos, que la gente comparta o no, que lo haga, es como, no sé, raro criticarlo si él está diciendo hacerlo para poder tener esos primeros datos y luego ya hacer como pruebas más específicas, digamos, sin importar los resultados. Siento que de todas formas tendría valor porque ya se tiene esa primera prueba y él decidió hacerla sin arriesgar como la vida de alguien más, digamos, por así decirlo, sino la de él. De hecho, yo pienso lo mismo que Fabián, y no tanto el hecho de que es correcto o incorrecto lo que él hizo como persona, sino más que todo el proceso. Si fueron otras personas las que monitorearon el proceso y él simplemente fue el individuo al cual se le aplicó, pero él no tuvo nada que ver con los resultados, análisis, conclusiones, eso está correcto desde mi punto de vista, porque él no se está involucrando en el análisis, pero está siendo solo un individuo de la prueba. Y ya él haya sido él o otra persona, ya eso es decisión de la persona, desde mi perspectiva. Muy bien, y Pero eso, la prueba puede haber sido no válida también, porque no se sabe las condiciones en las que se hizo. Y si él estuvo involucrado en los análisis de los datos, puede que los esté manipulando a su querer. muy bien, y esto que mencionamos, creo que la palabra más acertada es correcto. Vean de que ni siquiera ni siquiera tenemos una definición de qué es correcto. Aquí más que todo es la percepción personal de si nos parece o no nos parece. Lo estamos manejando a ese nivel. Yo en particular, yo creo mucho en la libertad de las personas y que las personas tienen derecho de hacer con sus cuerpos lo que consideren a bien. Aquí hay una parte que sí es,
considero que es una línea. Y eso es perspectiva propia, por convicciones y no necesariamente tienen que compartirla. Es la delimitación de que el fin no justifica el medio. Porque usted, por tener un fin, usted podría justificar el medio, que es hacerle daño a otras personas. Pero si usted está dispuesto a ejecutarse el experimento sobre sí mismo por creer en una idea, y usted pues tiene la convicción de llegar y exponerse a consecuencias irreversibles de por vida con tal de pues llegar a explorar un tema que lo apasiona, de mi parte me parece admirable. Es ver lo que lleva la pasión en ese... Profe, Ajá. me parece que hay un ejemplo muy nuevo relacionado a eso, que es uno de que hizo Elon Musk con los chips que se implantaban en el cerebro, se los aplicó a cerdos en la Universidad de California, algo así fue que leí, y la mayoría de los cerdos murieron, pero no por el procedimiento, sino por los cuidados que se les dio en la universidad. Y entonces llegó a tal punto que les frenaron el proyecto porque la universidad tuvo, ¿cómo es que se llama? No tuvo los cuidados necesarios con los animales, digamos. Ujú. Entonces, el estudio era interesante, pero no se cuidaron. De hecho, de esto sí vamos a hablar. También lo que es los experimentos con animales. Este tema lo tocamos también en unas de las sesiones que vienen, que viene todo un aspecto de análisis ahí que vamos a comentar. Volviendo a este tema, resulta que yo pues tengo, mi formación base es ingeniero de electrónica y yo al ver el dispositivo que él se implantó para sacar los datos de su cabeza, a mí se me erizaron los vellos de la piel. Es esto. Ese fue, luego se lo tuvieron que sacar porque eso nunca le sanó y le generó infecciones y todo el asunto. Y ya fue cuando se lo sacó el electrodo, sí le quedó adentro, era peor sacarlo, pero esto se lo había metido dentro de la cabeza para sacar los datos. Eso es una pequeña antena, es un transductor. Y como decía la persona que lo entrevistó, lo puso de comentario, era de no sabía que existían los microchips que generan radiofrecuencia. Ese era el dispositivo que se puso en la cabeza. Yo no me lo pongo ni en un dedo. Esta historia, les dejo de tarea, Phil Kennedy, a mí me parece muy interesante y ver lo que es la pasión por la ciencia, lo que puede llevar a una persona a hacer. Aquí hay una de las frases también de que él mencionó en la entrevista, you have to build it first. Y sigue atendiendo gente, se logró recuperar relativamente bien, sí tiene un pequeño derrame en la mitad de su cara, pero es una historia que existió. Para concluir, lo que él quería era hacer pues un dispositivo para que las personas puedan comunicarse a través de una computadora, pues pensando, pero resulta que hay otros enfoques de que logran hacer pues el 90-95% de esto sin ser tan invasivos. Entonces, sí aportó información, es información que ya queda ahí para el resto de la ciencia, pero también existen otros enfoques. Entonces tenemos Profe, Ajá. y esos otros enfoques, porque decís que como el 90% de qué, digamos, como de lo que él pensaba hacer con ese control, digamos, o no sé. Bien, resulta que lo que es hablar es terriblemente más complicado que lo que es mover una extremidad, que es generalmente en lo que hay un montón de investigación. Cuando usted habla, es alrededor de 100 músculos los que se mueven. Entonces, el enfoque de un electrodo en el cerebro obtenía muy poca información para llegar a alcanzar ese objetivo. Tendría que ser un montón para lograr hacer eso. A lo que yo leí del artículo es, por ejemplo, personas que logren que tengan movilidad en algún lado de su cuerpo, que no puedan hablar, es mucho más fácil
adaptarles un sistema, porque usted solo con hacer una pulsación ya puede hacer código Morse y comunicarse. Y si puede hacer más de algún tipo de movimiento usted a través de una máquina, pues se le puede adaptar para que perciba sus movimientos y a través de eso comunicarse, estilo Stephen Hawking. Y de que eran pues efectivos y mucho menos invasivos con respecto a este enfoque. Ok. Sí, no, es que lo que pensaba era como, digamos, que sí, al final como depende de la aplicación, porque siento como que eventualmente, como mencionaba ahora, creo que fue Alejandro, de lo que está trabajando en Neuralink, Elon Musk, o sea, como para aplicaciones ya más complicadas, y me imagino que en algún punto sí se necesitará ser tan invasivo como eso, obviamente no como con ese tipo de chip así como tan simple, digamos, pero no sé, o sea, dependiendo de la aplicación, siento como que eventualmente sí se necesitaría algo así. Sí, sí, eso es una de las áreas que todavía tiene un montón por desarrollo. Lo de este señor sí era un tanto primitivo, era un conito de vidrio. Ese chip me recordó a mi laboratorio de la U. Sí, 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 esto a mí me sorprendió. Parece un LED. De hecho, eso, yo cuando vi esto, yo dije, primero yo pensaba que era convicción, ya luego uno puede cuestionarse si era locura, ¿verdad? Pero sí, entonces tenemos esa historia por ahí.